Estamos ya de regreso en edición nocturna. En la parte final estamos conversando sobre las perspectivas económicas de la República Dominicana con tres destacados economistas, los licenciados Alejandro Arredondo, Carlos Cuello y Emilio Hungría. El presidente de la República esta semana en una comparecencia, una rueda de prensa para dar a conocer los resultados económicos de sus primeros 4 o 5 meses de gestión, anunció que muy eufórico, ¿no? El presidente y su equipo económico que habían logrado, en base a un manejo pulcro de la economía, reducir el déficit programado, es decir, que estaba proyectado de un 9,4% del Producto Interno Bruto a un 7,4%. Esa cifra y esas declaraciones del presidente han sido puestas en duda por algunos economistas. ¿Cuál es la opinión de ustedes con relación a eso, licenciado Cuello? Mira, podría ser un 7, podría ser un 8. Estaba previsto que fuera de un 9 y en algunos organismos internacionales incluso estimaron que podríamos llegar a un 10%. En todo caso, está por debajo de la media de la región, que es de 2 dígitos, y en algunos países hasta de un 15. Entonces, yo no digo que sea un buen resultado, pero visto en el contexto de una recesión, es como cuando tú estás en cuidado intensivo, si mejoran tus indicadores de salud, no es que sean buenos un nivel X de determinados indicadores, pero hay que entender que tú estás en un proceso de gravedad, ¿no? No Entonces, se si podrá decir, ese muerto gozaba de buena salud. Entonces, en este caso, tomando en cuenta que primero se cayeron las recaudaciones del gobierno, recuerden que llegamos a tener un año, como decía Hungría ahorita, en el mes de abril, la caída fue de casi un 30% y el primer trimestre fue cero. Los primeros 2 meses fueron normales. Entonces, cuando tú tomas en cuenta esos elementos, además de que, y hay que reconocer eso tanto a la pasada administración como a esta administración, que lograron obtener de alguna manera local en los mercados financieros internacionales, manteniendo la confianza del país, lograron agenciarse los recursos necesarios que no podía obtener el gobierno a través de la fuente de recaudación, porque estaba en una recesión. Entonces, si el crecimiento es negativo, en este caso, digo, el déficit de un 7, 7,7 o 7,5 o hasta un 8, yo creo que se puede considerar como muy bueno para la situación, para el periodo especial que está atravesando la economía. Agrégale a eso, que el Banco Central, luego de una alza un tanto violenta, ¿no? Y del doble de lo que ha sido la tradición nuestra en materia de depreciación cambiaria, ¿no? Pero el Banco Central logró por lo menos estabilizar el tipo de cambio, ¿no? Y además acumular reservas, claro, gracias a los 3.000 y tantos millones de dólares de préstamo, ¿no? Pero bueno, en definitiva, acumular reservas que es una forma de tú respaldar el tipo de cambio, ¿no? De 10.000, más de 10.500 millones de dólares, decía ahí que más del 13% del Producto Interno Bruto, y sobre los 6 meses, creo que 7 meses de importación. Entonces yo creo que ese también fue un buen punto para la economía, a menos de que el financiamiento siempre fluyó con una política monetaria expansiva, y además de eso, la inflación, si la tomamos por la nueva metodología, es muy similar a lo que se tenía previsto. O sea, yo creo que eso de por sí, yo creo que son logros dentro de lo que es el manejo de una economía en recesión. El gobierno dice que ha obtenido recaudaciones, que digo que ha obtenido economía, gracias a ciertos recortes, lo que ellos tienen que eran dispendios. Eso es posible en una administración que está iniciándose, pero habrá que ver, ¿no? Más adelante, si por esa vía, yo estoy plenamente convencido de que por esa vía no se van a resolver los problemas financieros de la economía. Pero no deja de ser, digamos que un buen mensaje para exigirle a la población cierto tipo de sacrificio. Sí. Bueno, con relación a su planteamiento, don Miguel, bueno, yo creo que estos son mensajes positivos. La reducción del déficit, lo que ha anunciado el gobierno, pero vamos a hablar del déficit de cuál presupuesto. Recordemos que en el año 2020 se previó un déficit de un 2%, luego en junio hubo un presupuesto complementario. Luego en septiembre, ya iniciada esta administración,
hubo otro presupuesto complementario y ese déficit aumentó a unos 235.000, me pueden corregir los colegas, millones de pesos. O sea, se está refiriendo, supongo que es a ese último presupuesto complementario, pero Claro. en definitiva son buenas noticias que envían mensajes a la comunidad internacional pidiendo de que estamos en una situación de crisis sanitaria económica y que el gobierno, de acuerdo a lo que está presupuestado, la ley para este 2021, pretende emitir unos bonos soberanos. Son mensajes que se van dando junto con el anuncio que hizo el Banco Central del aumento de la reserva internacional, que como bien dijo el colega Carlos Cuello, está muy impactado por los bonos soberanos que se lograron colocar, los 3.800 millones, que es un logro, realmente. Pero esto puede servir también para, en cierta forma, controlar la tasa de cambio, que no se pueda salir de su nivel, que para el presupuesto de este año, 2021, se tiene estimado que sea un 62.25. Pero mientras más baja está la tasa, más barata es el cumplir con las obligaciones de la deuda, ¿no? Sí, recordemos que también, en adición a eso, se hizo una renegociación, en noviembre se hizo una renegociación de parte de los intereses, una recompra de la deuda. Y eso, de cierta forma, reduce los servicios del pago de la deuda, específicamente de los intereses. Cambia, bueno, lo que se hizo fue que, en ese caso en particular, lo que se hizo fue que se cambió mucha deuda que vencía en los próximos años, sí, para repagarla en un proceso. El perfil de la deuda, correcto. Exactamente. ¿Qué parte de la deuda dominicana se ha depreciado? Porque muchos países en el pasado reciente jugaron a la depreciación de su deuda para comprarla, para abaratarla, ¿no? En los mercados secundarios. Mucha gente salió de papeles de deuda y la vendió y la quemó, como dicen los dominicanos. Ese juego financiero todavía es posible. Bueno, no, claro, pero en el caso de lo que hay, bueno, esta acción que hizo el gobierno ahora y otra acción que pasó en otro momento, creo que han sido más que nada acciones inteligentes de utilizar épocas de tasa de interés extremadamente bajas para comprar deudas que eran o caras o que deudas que podíamos pues colocar a mejores repagos. Y creo que eso fue muy inteligente en este momento, igual que como lo fue en su momento también. Bueno, yo supongo que de Petrocaribe. Yo supongo que si se deprecia el valor de la deuda, le resulta más difícil al país acudir al financiamiento internacional. Es lógico, se te cierran los mercados. Claro. Eso no es bueno. Sí, de cualquier modo, gran parte de la deuda en República Dominicana ya no está en pesos. Entonces, de cualquier modo, la República Dominicana, cuando tiene que recomprar deuda, creo que ahora mismo como el 60 y tanto % está en dólares. Entonces, no hay mucho espacio para eso. Y además, somos un país que está empezando y lleva un par de años ya en eso, a colocar deuda internacional en pesos. Entonces, para tú poder mantener esa confianza de los inversionistas internacionales, es bueno pues no tener una depreciación más acelerada. ¿Qué porcentaje de la deuda con la banca internacional, no con los organismos internacionales, con la banca internacional, corresponde al sector privado dominicano? No, ese dato no lo tengo, pero es lo que la deuda, los datos de las deudas que se recogen en crédito público son muy claros, muy específicos con lo que es la deuda del gobierno. La deuda privada no se reporta en lo que es el cuadro de la deuda. No, y de todas maneras es una deuda nacional, ¿no? Bueno, hay deuda, es una deuda privada, porque la deuda del gobierno se clasifica en deuda con organismos multilaterales, bilateral, deuda bilateral con países, ¿no? Y la deuda privada, que ahora mismo es la mayor parte de la deuda. Es más del doble de la deuda bilateral y multilateral. La deuda nuestra, hablaba ahorita Hungría de que la deuda moneda extranjera externa, ¿no?
anda cerca del 70% ahora mismo. Antes era la 2/3 parte, ahora subió más con los 3.800, ¿no? Sí, por ahí Probablemente este año terminemos con deuda externa alrededor del 75%. Ahora, el peso de esa deuda, ¿cómo gravitará en el proceso de recuperación de la economía dominicana? Bueno, al menos si uno mira es un grillete, pagos, ¿no? Es un grillete. Sí. Claro, pero siempre la deuda es completamente dependiente de la confianza de la gente. Si los inversionistas internacionales entienden que nosotros no vamos a tener problemas de liquidez, es casi una profecía autocumplida, porque no nos van a cobrar más, nos van a prestar más barato y por lo tanto no tenemos problemas de liquidez. Entonces, pero también la paz social, la tranquilidad y la estabilidad política y social influye también. Claro, evidentemente. Si hay señales de que por alguna razón aquí pudiese haber inestabilidad política, inestabilidad social, pues evidentemente los inversionistas internacionales empiezan a tenerle más miedo a prestar a la República Dominicana y por lo tanto van a prestar solamente a tasas más altas. Entonces, ese tipo de cosas se vuelven claves. Pero también se vuelve clave el hecho de que se vea, bueno, hay un plan organizado para tú poder repagar la deuda. Entonces, ¿en qué momentos, por ejemplo, nosotros vamos a tener repagos importantes de deuda? Al menos gracias a esta recompra que hizo el gobierno recientemente, se supone que hemos aliviado parte de esos pagos por los próximos años, intercambiándolo a un panorama más largo. Pero antes de que pasemos de eso, sí quería hacer un comentario sobre el tema de lo que mencionaba el presidente del déficit. Y ahí lo quiero hacer ver un poco desde la perspectiva de si esto fuera un hogar, que es como la forma en que las personas suelen hacerlo ver. Si yo en mi hogar hice un plan de gastos para un año y sucede que al final del año digo, bueno, mira, en realidad con respecto al plan de gastos de ese año gasté 30,000 pesos menos, uno no puede decir ex ante fue bueno o fue malo. ¿Por qué bueno? Porque tal vez yo dejé de gastar esos 30,000 pesos porque descubrí maneras de ahorrarlo a través de comprar mejores productos, a través de hacer una serie de cosas que tal vez eran positivas y no fueron dañinas. Ahora, si yo me ahorré esos 30,000 pesos con tal de que mis hijos tuvieran menos comida y por lo tanto tienen menos nutrición o tienen una peor educación, pues no parece tan bueno haberse ahorrado. Entonces la pregunta es si eso va a quedarse ver cuando podamos ver la ejecución completa del año. ¿Por qué vino el ahorro del 1.7% del PIB, que es la estimación que dio el presidente? De ese ahorro del 1.7%. Esa estimación del presidente en la reducción del déficit, el presidente lo fijó en términos monetarios alrededor de 75,000 o 77,000 millones de pesos. ¿Es correcta esa apreciación del presidente? Hasta ahora, y esto es algo que también es importante, uno tiene que ver los números que da el gobierno oficialmente y hasta ahora los números oficiales no parecerían indicar algo distinto. La diferencia es, tenemos que ver dónde fue que hubo estos recortes. Estos recortes provienen, por ejemplo, tal vez de que el gobierno le tomó más tiempo en gastar porque, y es algo natural, dado los cambios, tal vez venían nuevos funcionarios que tenían que aprender cuáles son los métodos del Estado, lo cual conllevó una planificación un poco más lenta y por lo tanto entonces el gasto fue menor, no tanto porque se quiso ahorrar, no tanto porque se hallaron fuentes de ahorro, sino porque simplemente el Estado no sabía cómo gastarlo al inicio. Y hubo discusiones, por ejemplo, al inicio se decía que tal vez habían algunas vías públicas que no estaban asfaltadas, que no se habían resuelto tan rápidamente, y muchos decían, bueno, tal vez eso tiene un poco que ver con el hecho de que ha habido un cambio en la administración y toma un tiempo adaptarse. Entonces, justamente algo de lo que se va a tener que ver es eso. Estos cambios vinieron por lo que se decía de que se iban a recortar sueldos. No sabemos, por ejemplo, se ha dicho que las EDES, por ejemplo, han incrementado sus sueldos con respecto al mismo periodo del año anterior. Entonces, si fueron recortes de sueldos, si fue que el Estado tal vez se hizo más leve, menos pesado y tal vez pudo encontrar métodos de ahorrar dinero que estaba siendo no correctamente gastado, pues bienvenido sea ese recorte. Si lo que ha sucedido es que se ha dejado de hacer una serie de programas, ya sea por la pandemia, que la pandemia evidentemente hace difícil realizar algunos gastos, ya sea por temas del cambio en el gobierno, pues entonces lo que tenemos que preguntarnos eran esos programas vitales, y si esos programas eran vitales, pues entonces lo que tenemos que pensar es qué tan pronto podemos volver a la senda de... Bueno, tener mucho dinero y no saber cómo gastarlo debe ser deplorable. No, el caso de la inversión, que ha sido la parte más sacrificada. Sí. Usted tiene un presupuesto para este año donde la inversión
no representa ni el 15%. Es decir, el gasto de capital, ¿Cuál? exactamente. ¿Qué porcentaje? A eso me estoy refiriendo. Sí, que sí, claro, se ha ido claro. achicando tanto, ¿no? Entonces, cuando tú hablas de la deuda, tienes que ver primero el perfil de la deuda, que mencionábamos ahorita, ¿no? En el caso nuestro, afortunadamente, está sobre los 10 años, lo que es el promedio de los vencimientos. No es lo mismo tú tener una deuda a corto plazo que tener una deuda, digamos que diferida, ¿no? Tarjeta de crédito versus un préstamo. Exacto. Lo otro es el coeficiente deuda PBI, que se ha incrementado por encima del 60%. Creo que vamos para el 70%. Estamos en los 66, 70%. Más endeudada de las primeras 5 más endeudadas de América Latina, ¿no? Y la otra parte, que es la más grave, ¿no? ¿Qué proporción del presupuesto o de los ingresos tú tienes que destinar para el servicio de la deuda? En el caso nuestro, de los ingresos corrientes, casi el 30%. Te voy a poner un ejemplo sencillo y rápido, ¿no? Después del gasto de educación, que se sabe que es un 4% del PBI, el segundo desembolso más alto, muy cercano, es el pago del servicio de la deuda. De los intereses, no del servicio, de los intereses. Cuando se habla de servicio incluye amortización e intereses. Claro, la amortización tú sabes que hay reenganche, ¿no? Pero como quiera, está comprometido, tienes que buscar primero eso, aún para conseguir los desembolsos que tú quieres agenciar. Lo importante es que en este año, yo lo considero que es un año de transición a la recuperación económica y un año que deberán del gobierno involucrarse en lo que son los pactos, terminar con el pacto eléctrico, iniciar el proceso de negociación del pacto fiscal, porque de alguna manera el gobierno tiene que conseguir recursos. Ahora, yo me pregunto a propósito de esas reformas pendientes, la eléctrica y la fiscal. ¿Existe ambiente en el 2021 para que logremos lo que no hemos sido capaces de lograr en años anteriores, donde las condiciones eran mucho más propicias de lo que parecen hoy? Lamentablemente debió haberse hecho la reforma cuando la economía estaba en auge. Ahí es donde la economía te la soporta mejor. Una economía que está en recesión, de por sí una reforma que grave más impuestos sobre la población tiende a producir un impacto contrario en términos de lo que es el dinamismo de la economía. Pero desgraciadamente no es posible tampoco, no es sostenible, como decíamos al principio del programa, mantener esos programas, mantener mayor compromiso social que habrá que asumir después de la pandemia por el incremento de la pobreza y el desempleo, si no hay recaudaciones. A base de deuda no vamos a financiar todo el tiempo lo que son las necesidades de la economía, ni nadie nos lo va a soportar. Claro. Y además me parece que esa política de subsidio, al final lo que están haciendo es subsidiando pobreza, ¿no? Y promoviendo pobreza. Por eso, perdón. Sí, por favor, señor. Lo que creo es, bueno, ya el gobierno dijo que el pacto eléctrico por fin vamos a verlo firmado y esperemos que a través del pacto eléctrico pues podamos encontrar una manera de reducir parte de los subsidios mal enfocados que todavía tiene la República Dominicana. Y a través de un posible ahorro, a través de la reducción de ese subsidio, pues podemos empezar a pensar en cómo se pudiera tal vez gastar un poco más este año. Lo que el FMI le está recomendando a los países, vamos a decir a grandes rasgos, es no hablen de consolidación fiscal este año, pero sí para generar confianza en los inversionistas, lanzar un plan a mediano plazo de cómo se vería o de qué se pretende hacer en términos de consolidación fiscal. Entonces, ¿qué es lo que yo entiendo que debería pasar en República Dominicana? Bueno, podemos empezar cualquier conversación de pacto fiscal cuando se desee, pero hablar ya en serio de por dónde va a venir la reforma fiscal, que sepamos que se habla de un pacto, hay una parte que va a ser una reforma, y por dónde va a venir el cambio impositivo, sea un incremento de tasas, sea una ampliación de la base. Eso no se puede hacer este año. Entonces, eso sería una locura, intentarlo hacer para este año. Y si acaso pensar en 2022 con una economía recuperada. Nos queda apenas un minuto. Nos queda apenas un minuto. Medio, 30 segundos para el señor Arredondo y 30 segundos para el señor. Bueno, enlazando con lo que dijo el colega Emilio Hungría, también reenfocar lo que son las exenciones que se otorga a los sectores, exenciones fiscales,
En este año se debe de aprobar o extender el periodo de exención para la ley 2801 de desarrollo fronterizo. Se debe tomar en cuenta también esas exenciones para el sector turismo que debe estar enfocada hacia desarrollar otro polo turístico, por decir, el de suroeste. Bien, señor Cuello, 30 segundos. Mira, yo pienso que aunque no nos guste hablar, lamentablemente, integral o no integral, pero cualquier reforma que se haga tendrá que proveerle mayores recursos al gobierno. Claro, el gobierno tendrá que gastar mejor. Y también yo creo que uno de los elementos que podríamos tener aquí es una mayor eficientización, una simplificación de la estructura tributaria, que aunque tenemos una estructura tributaria para recaudar igual que lo que más recauda en América, que en la región, que más del 20%, nuestras recaudaciones son de las peores en la región. El coeficiente de tributación nuestra está entre los más bajos de la región, con una estructura tributaria que no está entre las más bajas, lo que te indica que hay altas evasión, hay exenciones, hay distorsión en el sistema tributario. Bien, caballeros, le estoy sumamente agradecido por la magnífica oportunidad de aceptar nuestra invitación para conversar sobre las perspectivas económicas del año que recién comenzó y que está lleno de incertidumbre por el hecho de que la pandemia, el COVID-19, aún no da señales de disminuir como se ha estado queriendo desde que apareció en el escenario dominicano en marzo del año pasado. A los amigos televidentes, gracias nuevamente por su atención. Los esperamos como de costumbre mañana a la hora de siempre. Hasta entonces.